Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el apartado 4 del tema 5 del sector secundario. En este apartado vamos a hablar sobre el proceso de deslocalización. ¿Qué es el proceso de deslocalización? La deslocalización industrial supone básicamente el traslado de una parte o todas las actividades productivas de una empresa de un país a otro, ¿vale? Es decir, se trata de trasladar nuevamente las actividades que se desarrollan en una empresa de un país, normalmente suele ser un país desarrollado, hacia un país en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se toma esta iniciativa a nivel industrial? Básicamente, el objetivo o la decisión se toma en base a un objetivo de minimizar costes y obtener el máximo beneficio. ¿Vale? Este proceso es un proceso que se lleva a cabo, bueno, pues básicamente a través de una serie de factores. Es habitual a partir de la década de 1990 y lo hicieron posible una serie de factores como por ejemplo la apertura de los países emergentes y la internacionalización de los mercados. Es decir, la apertura de ciertos países, como es el caso de China, mercados asiáticos que se abren con motivo de la globalización y que permiten ubicar que empresas de otros países se ubiquen en estos para desarrollar su actividad industrial. El desarrollo también de las tecnologías de la información y la comunicación que permiten la comunicación de una punta a otra del planeta en tiempo real. Esto ha facilitado mucho que la deslocalización se pueda llevar a cabo sin verse desfavorecida, por así decirlo, por el tema de la logística de la comunicación. Es decir, hoy en día todos conocemos una serie de aplicaciones, tenemos las tecnologías idóneas para comunicarnos con otros espacios geográficos más lejanos en directo, ¿vale? Finalmente, el tercer factor sería el abaratamiento de los medios de transportes. Es decir, hoy en día transportes se están caracterizando por abaratar, si bien hay que diferenciar a inicios del siglo o el siglo XIX, en el cual el uso de los transportes era una cosa muy cara. Sin embargo, hoy en día el uso de estos medios de transporte a través del ámbito marítimo o del aire se ha abaratado mucho y eso ha facilitado mucho el poder deslocalizar muchas empresas. Además, y esto lo he introducido yo, otro de los factores clave para llevar a cabo esta deslocalización es la mano de obra más barata en esos países emergentes. La decisión que se toma básicamente por los empresarios de llevar una empresa de un sitio a otro es a través de la búsqueda de mano de obra más barata. ¿De acuerdo? En este vídeo que os puse yo del programa Salvados estuvimos viendo un poquito los argumentos que daba un empresario al entrevistador sobre el tema de por qué deslocalizaba, por qué se llevaba una empresa textil en este caso, de Zaragoza a Camboya, creo que estaba en Camboya, y bueno, el argumento era básicamente eso, el abaratamiento de la mano de obra. ¿Vale? No tenía nada que ver el sueldo que tenía que pagar y las contribuciones que tenía que pagar por los trabajadores en España a el sueldo que tenía que pagar en Camboya. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto esto, vamos a hablar de que el proceso de la deslocalización industrial se distingue en dos fases a nivel histórico, ¿vale? En una primera fase se deslocalizaron empresas o actividades concretas que provenían de países desarrollados y que se deslocalizaron hacia los países emergentes. En este caso estamos hablando de una primera deslocalización de zonas desarrolladas como Estados Unidos, Europa, o el caso de Australia e incluso Japón, que las tenéis aquí más o menos coloreadas con un tono violeta, morado. Bueno, pues podemos ver cómo se deslocalizan a estas segundas zonas, a estas primeras zonas de deslocalización que coinciden normalmente con la zona, con China, con India, ¿de acuerdo? Como primeras zonas de deslocalización. Luego también distinguimos una segunda fase en este proceso de deslocalización en la cual los países emergentes que estábamos hablando, China y la India, también van a deslocalizar su producción industrial a otros países en vías de desarrollo. Es decir, China e India van a deslocalizar su producción y en este caso la van a llevar a otras zonas como es el caso de Vietnam, Camboya, Indonesia, Pakistán, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en este apartado
quería que vieseis las dos fases de esa deslocalización. Una primera fase en la cual se nace de estas zonas desarrolladas, desde las empresas estaban en Estados Unidos, en Europa y Australia y Japón, y se ubican en estas zonas, en India y China. Y en la segunda fase, China e India deslocalizan estas fases, estas industrias a otras zonas también todavía más emergentes, en vías de emergencia, ¿vale? Bien, el proceso de deslocalización afecta prioritariamente a aquellos procesos que necesitan mucha mano de obra, ¿vale? Y normalmente a un tipo de industrias que suele caracterizarse por un uso de una tecnología muy sencillita, ¿vale? Sin embargo, hay que advertir que en los últimos años también se están desplazando muchas empresas hacia países emergentes que cuentan con actividades de I más D más I, es decir, de innovación, investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Poco a poco vamos a ver esa tendencia en la cual van llegando nuevas empresas que requieren más uso tecnológico y están desplazando estas zonas en vías de desarrollo. Algunas de las industrias más afectadas de la deslocalización son la textil, que emplea mucha mano de obra, y es el caso de esa entrevista que hemos visto, que vimos en clase. El sector automovilístico también requiere mucha mano de obra y cierta industria de base. Finalmente vamos a ver el impacto que genera la deslocalización tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo. En lo concerniente a las economías desarrolladas, la deslocalización va a tener varias consecuencias. En primer lugar, la pérdida de empleo directo e indirecto, es decir, en las zonas donde antes en economías desarrolladas, la deslocalización lo que va a hacer es trasladar ese proceso productivo a una zona en vías de desarrollo. Por lo tanto, eso va a suponer una pérdida de empleo directo e indirecto para esas zonas, ¿vale? Para esas economías desarrolladas. Otro factor es la precarización de las condiciones laborales. Básicamente es un factor unido a esto, a esta pérdida de empleo, ya que esa pérdida de empleo lo que va a suponer es que las condiciones laborales cada vez van a ser peores para intentar ser más competitivos, ¿vale? Van a tener que sacar, vamos a tener que luchar con sueldos más bajos, etcétera, ¿de acuerdo? Esto va a generar también, y el hecho fundamental es el cierre de muchas plantas, y finalmente, el último de los factores, el último de los impactos, podríamos decir que esto va a generar un abaratamiento de los productos manufacturados. Esto lo que busca es ser más competitivo. Lo que hace es buscar esa competitividad en ese mercado globalizado. El impacto en las economías en desarrollo es un poco el contrario, ¿vale? Vamos a ver que en estas zonas sí que se va a crear empleo, va a aumentar los ingresos pero sin embargo no está exento de una serie de efectos negativos, ya que, por ejemplo, vamos a poder ver casos de explotación laboral en algunas fábricas. En estas zonas en vías de desarrollo, las leyes de protección del trabajador brillan por su escasez en muchos casos y, por lo tanto, estaríamos hablando de una explotación laboral en la cual los trabajadores tienen que trabajar muchas horas y en muchos casos sin contar con las protecciones o con el objetivo de poder evitar accidentes laborales, ¿de acuerdo? Otro de los factores, otro de los impactos negativos, en este caso estaríamos hablando de la contaminación excesiva, debido a que estos países cuentan con una legislación medioambiental muy permisiva, ¿vale? Y eso permite muchas veces que diversas actividades económicas que producen una gran contaminación puedan generar su actividad industrial en esos países, ya que sus gobiernos no van a penalizar, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos queda un solo apartado en el cual vamos a hablar de las potencias industrializadas. Un saludo a todos.